Hola, muy bienvenidos todos a este encuentro en la presencia de Dios, a Comunidad de las Américas, al Instituto Bíblico de Liderazgo Cristiano. Les saluda con mucho gozo y alegría Jorge Oscar Sánchez, vuestro maestro en esta ocasión, deseándoles toda bendición espiritual en Cristo y dándole gracias por unirse a nuestra marcha. Como he explicado en la introducción de esta serie, nuestro deseo es tratar con ustedes temas que nos ayuden a entender lo que es el servicio cristiano y enriquecer la experiencia. Y para eso, el tema que les quiero presentar en esta serie se titula El perfil de un ministro excelente. Este vendría a ser el tema, el paraguas que cubre todos los temas que van a seguir, porque realmente todos los que amamos a Jesús quisiéramos servirle dándole lo mejor de nuestra vida y haciendo algo de tal calidad que glorifique su nombre, llevando fruto en toda buena obra. Por lo tanto, bienvenidos todos. Voy a comenzar, como siempre hago, sobre el fundamento de la palabra de Dios, un párrafo que sea la base de nuestro estudio de este día. Para los que tienen sus Biblias, y si no lo van a leer en la pantalla, quiero tratar este primer tema partiendo del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 8. Allí encontramos esta declaración asombrosa que compartimos en este momento. Estamos en el prólogo al Evangelio de Juan y ¿qué leemos? Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. Qué declaración tan asombrosa, qué contenido increíble que tienen estas tres simples oraciones que el evangelista nos quiso dejar. Básicamente, al tratar este tema, al analizar este párrafo tan cortito pero riquísimo en contenido, les quiero hablar básicamente de 4 cosas que trata este tema. La primera de ellas es la iniciativa de Dios. La encontramos en el versículo 6. Ustedes saben muy bien que lo que está anticipando el escritor del Evangelio es la vida de Jesús. Pero antes que el Señor apareciera, Dios tuvo que enviar un precursor que preparara el terreno para la llegada de su Hijo, el Mesías, el ungido del Señor. Es por eso que la iniciativa de Dios nos dice en el versículo 6, hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Bueno, aquí tenemos un mundo de información con esta simple frase. Aquí nos recuerda una verdad y es la que dijo el Señor años más tarde. ¿Cuál sería su ocupación desde ese momento hasta el día de hoy? ¿Cuál sería el empeño de su obra? ¿Cuál es su plan de trabajo? Y es, edificaré mi iglesia. Y desde ese día hasta el día de hoy y hasta el final de los tiempos, cuando Cristo vuelva, el Señor está ocupado en edificar su iglesia. Ahora, Él es el Señor de la iglesia. Él es el que la guía, el que la edifica, el que la protege, que la purifica, que la bendice. Y Él realmente está en control de todo. A lo largo de 2000 años que tenemos de vida de iglesia, podemos ver cómo el Señor ha guiado el movimiento de acuerdo a su soberana voluntad e inteligencia. Y a lo largo de los siglos ha hecho cosas diferentes. En un momento de la historia bendijo Europa con el Evangelio, en otro momento fue Norteamérica, en este momento es Sudamérica,
Latinoamérica, el África, Corea, distintos puntos del mundo. Lo cierto es que el Señor es quien edifica su iglesia y Él tiene un plan y sigue un cronograma de actividades y Él escoge a las personas que va a utilizar para que adelanten el reino. Demos gracias que siempre es Dios el que está más preocupado por su iglesia que nosotros los humanos. Y demos gracias también que es Él el que escoge a las personas, a sus instrumentos y los envía a la misión. Aquí encuentro esta frase que dice, hubo un hombre enviado por Dios. Bendita iniciativa de que Dios, viendo a su pueblo hebreo en mal estado espiritual, decidió hacer un avivamiento, una sacudida espiritual a fin de que el Mesías encontrara un pueblo mejor apercibido. Leemos en el Nuevo Testamento. Y fue Él el que entonces tomó a Juan el Bautista. Asombroso. Eso lo ha hecho siempre. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? La nación estaba andando para abajo, a rumbo a la extinción, bajo el liderazgo de Saúl, y el Señor encontró al hombre según su corazón, donde nadie estaba buscando y donde nadie conocía a ese chiquito que estaba de pastor de ovejas, pero Dios, que nos conoce a todos al derecho y al revés, de allá lo mandó a buscar a David y lo convirtió en el líder más notable en la historia hebrea. En el tiempo de Jesús, Juan el Bautista tuvo ese privilegio. Y en el día de hoy es exactamente igual. Dios sigue edificando su iglesia, avanzando su reino, estableciendo su dominio a través de instrumentos que Él levanta para darle su poder, usarlos, que tengan fruto y de esa manera sean sus agentes de bendición a toda la raza humana. ¿Qué cosa? Que no hay un privilegio más grande que ser enviado por Dios. Mi próximo tema en esta serie será el llamado al ministerio y hoy no lo voy a tratar, pero una cosa es cierta, que el Señor llama, capacita, da dones, bendice, de manera que hombres y mujeres como ustedes y yo, de pies de barros, podamos ser sus instrumentos para gloria de su nombre. Tremendo privilegio. El nuestro, cuando somos llamados, el de la congregación, de la ciudad, de la nación, del mundo, cuando aparecen hombres y mujeres que son las manos de Dios para pasar las bendiciones a todo su pueblo y a todo el mundo. En este caso encontramos un hombre enviado por Dios. Y todo el mundo supo inmediatamente cuando Juan entró en la escena de que Dios se estaba moviendo. Y ustedes recuerdan la sacudida espiritual que produjo. Ahora, es interesante que para que no nos confundamos, nos dice el cual se llamaba Juan. Nos recuerda de que Dios te conoce a ti, me conoce a mí. Es Él el que nos ha formado, el que nos ha elegido antes que las galaxias fueran creadas. Y por lo tanto, eso es lo que a ustedes y a mí nos debe dar seguridad en el ministerio y tranquilidad sabiendo que Él es quien guía todo. Ahora, ustedes y yo sobre ese llamado, sobre esa bendición de ser enviados por Dios, tenemos que acumular capacidades, virtudes, hacer ciertas cosas que hagan posible la bendición de Dios sobre nuestra vida y nuestro servicio. Al pensar en Juan, veo que Dios lo llamó, veo que Dios le dio talentos. Y Juan era un hombre que predicaba con un corazón en fuego. Por eso me encanta la evaluación que el Señor Jesús hizo de él en Juan 5:35, cuando nos recuerda, Él era antorcha que ardía y alumbraba. Dios envía, pero nosotros tenemos que tomar ese capital y multiplicarlo.
Nadie nació efectivo. Dios nos llama y vaya, es un proceso de crecimiento en la gracia, en la efectividad ministerial, en el servicio. Y dependiendo de nuestro llamado y actitudes con C, es que va a depender mucho de lo que lleguemos a hacer por Él. Acá este versículo de que Él era antorcha que ardía y alumbraba, me indica que Juan fue una combinación de capacidad intelectual, era una antorcha que alumbraba, pero también nos indica que era alguien con corazón en fuego, porque ardía. Y entonces uno dice, qué linda ilustración de lo que debe ser un ministro de Jesús. Una combinación de erudición, de capacidad mental, de entender el mundo en que vivimos, poder relacionarnos con la gente que servimos y también un corazón en fuego ante la realidad de Cristo, la realidad humana, la solución del Evangelio, todo lo que Dios nos ofrece. Por lo tanto, sobre el llamado de Dios, ustedes y yo escogemos cuánto crecemos y qué tipo de ministerio tendremos y cuál será nuestra ofrenda al Señor. Yo confío que todos están animados por el mejor de los deseos y confío que todos podamos decir mi mayor deseo en la vida y en el servicio como consecuencia es agradar a mi Padre que me salvó y por su gracia me escogió para que le sirva. Por lo tanto, el primer versículo nos recuerda de que si un ministro ha de servir es por el llamado de Dios, su iniciativa, y es Él el que nos comisiona, nos envía, y qué cosa notable, que es Él el que nos coloca en el lugar donde estamos. Tremendo el Señor. Yo miro mi propia vida y al pensar cómo me sacó de Argentina y me llevó a Canadá para comenzar el primer ministerio de habla hispana en la ciudad de Vancouver, digo, Señor, nunca lo hubiera pensado, nunca lo hubiera imaginado. Y sin embargo, así eres tú. Tomas hombres y mujeres como tú, como yo, con todas nuestras limitaciones humanas, nuestros errores, nuestros pecados, y como el ministerio es por gracia, y gracia sobre gracia, como dice Juan capítulo 1, ustedes y yo tenemos el privilegio de ser llamados por Dios, enviados por Él, y ser agentes de su bendición a todos los que nos rodean. Ahora, acá la segunda verdad que nos enseña es que si Dios toma la iniciativa, también nos da una definición y el versículo 7 nos va a hablar de lo que es la experiencia de un ministro. ¿Qué queremos decir? Vean ustedes lo que dice el versículo 7, primera parte. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz. Marquen bien. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz. La palabra que me interesa es la palabra testigo. Esto nos da un mundo de información en relación a quiénes son las personas que pueden servir a Jesús. No es solamente necesario que sean salvos, sino que más allá de todo eso deben tener un encuentro personal con Jesús, con Cristo, y tienen que haber sido transformados por Él. Nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede hablar de lo que no ha vivido. En estos días de confusión, tristemente, uno a veces se pregunta si la persona que ocupa un púlpito, sea en la iglesia o donde sea, realmente ha tenido un encuentro con Jesús. Cuando la Biblia aquí nos dice que este vino como testigo, nos está dando a entender la experiencia que ha vivido la persona. No es alguien que puede hablar en el vacío, habla de aquello que fluye de su ser y en abundancia como un manantial. Es por eso que un testigo, ustedes lo saben, solamente puede hablar de lo que ha visto.
Yo no puedo ser testigo de un accidente que no vi. Puedo contar lo que vi con mis ojos. Y en el caso de Cristo es exactamente igual, ustedes lo saben. La gran pasión, obra que Cristo nos dejó a aquellos que les amamos, en Hechos 1:8 es, y ustedes me serán testigos. Es nuestro gran llamado, privilegio, propósito, declarar la gloria de la persona, la obra, todo lo que Cristo es. Y podemos declararlo en la medida que lo hemos vivido. Esto es hermoso porque, habiendo tenido un primer encuentro con Jesús, todos vamos creciendo de gracia en gracia, de poder en poder, y como dice Pablo, somos transformados a la imagen del Señor por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, al hablar de un ministro, confiamos que todos son testigos y que se han conectado con Jesús y que como consecuencia de esa conexión, como dos cables que saltan las chispas por la electricidad que corre, un fuego se emprendió dentro de nuestra alma y por lo tanto ahí estamos haciendo lo que debe hacer un testigo. Esta afirmación del versículo 7 no solamente nos habla de cuáles son las cualidades de la persona que debe servir a Jesús, sino también el tema de su ministerio, porque nos dice que Juan vino como testigo, ¿para qué? Para dar testimonio de la luz. Bueno, la importancia que tiene esta frase para mí es imposible de medir. Es una de esas afirmaciones fundamentales para el ministerio que no podemos pasar por alto, la tenemos que tener muy presente. Porque en la lucha espiritual que nos encontramos, el enemigo siempre va a buscar que aquellos que predicamos a Cristo cambiemos el mensaje. O que comencemos a tratar temas que socialmente pueden ser importantes, pero que a la luz del reino son secundarios. Acá nos dice que Juan vino para dar testimonio de la luz, es decir, del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto no puedo enfatizarlo lo suficientemente. En el día de hoy vivimos en día de confusión, al igual que en los tiempos del apóstol Pablo, cuando escribió el Nuevo Testamento. A los creyentes de Corinto les dijo, miren, cuando yo llegué a ustedes, no vine con sabiduría de palabras y filosofías y razonamientos, sino que les prediqué a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque hay muchas corrientes, muchas filosofías, y esas filosofías entran a la vida de las iglesias a través de la mente de los pastores o guías espirituales, llámenle como quieran. Y si hay algo que el enemigo va a querer diluir, quitar del centro, que se lo menosprecie, es la persona de Cristo y su obra como Salvador. Alguien dijo correctamente, si el evangelio social hubiera existido en tiempos del hijo pródigo, le hubieran dado una hamburguesa y lo dejaban en el chiquero. Ahí hay un peligro. Es por eso que Juan nos enfatiza, él vino para dar testimonio de la luz. Ese es el tema de cualquier ministro excelente que quiera exaltar a Cristo. Me encanta este versículo de Efesios 3:8 que les presento a continuación. Ha sido uno de los pilares de mi ministerio. Encuentro al apóstol Pablo diciendo, vean ustedes, Efesios 3:8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Cuál? De anunciar entre las naciones
el evangelio de las inescrutables, insondables riquezas de Cristo. Marquemos bien esa declaración. Yo tengo el privilegio de vivir en esta nación que es Estados Unidos. Y como toda nación tiene un lado lindo y algunos lados bastante deficientes. Este país tiene problemas sociales. Uno de ellos es la discriminación racial. A pesar de todos los esfuerzos, la realidad está allí, que se avanza pero no mucho. En estos días es todo un tema la venida de millares de nuestros connacionales para entrar a Estados Unidos. Y la reforma migratoria es algo candente. Está este tema, está el otro y el tema de la mujer y la inflación y esto y lo otro. Y uno de los grandes peligros que yo he notado en los púlpitos americanos muchas veces es que los pastores tratan estos temas que son absolutamente importantes, pero secundarios, en el día domingo, en el culto principal, y dejan a Cristo afuera. Y lo que les quiero decir a todos es que detrás de esas estrategias está la mano siniestra del enemigo. Porque el día que ustedes y yo exaltamos a Jesús y proclamamos la cruz, vaya combate espiritual que se desata. Es por eso que el apóstol nos dice, miren, yo tuve el privilegio de llevar a todas las naciones el conocimiento de qué. Y nos dice, predicar las riquezas insondables de Cristo. Mis hermanos, yo desde que llegué a esta iglesia hace 20 años, me propuse que el día domingo iba a ser solamente para el Señor. Que el tema de mis sermones iba a ser Cristo. Lo que Él es como persona, lo que Él enseñó, su obra. Y les aseguro que llevo 20 años y todavía no he agotado los temas. Si ustedes visitan nuestro sitio en el instituto, van a encontrar muchos temas sobre la vida de Cristo. Expuse el Evangelio de Marcos, di como 80 mensajes sobre ese tema. Expuse Apocalipsis, que habla mucho de la persona de Cristo. ¿Y qué quiero decirles? Que en el día de hoy un ministro excelente se va a preocupar muy bien de exaltar a Jesús, porque si no, se va a quedar sin combustible para correr la carrera. Se va a quedar sin poder para enfrentar las huestes demoníacas. En la alabanza, en la predicación, la persona y la obra de Cristo en la cruz del Calvario es fundamental. Por lo tanto, nos dice que Juan vino con el propósito de predicar a Cristo. Lo cual me lleva al tercer punto, y es que un ministro es enviado por Dios con un propósito definitivo. Versículo 7, la segunda parte. Vean lo que dice el texto que estamos estudiando. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Bueno, acá sí que hay todo un mundo de información. El propósito de un predicador, de la gente que Dios llama, no es entretener, dar información linda sobre Cristo y la religión, sobre cómo tener intimidad con mi esposa o cómo ser un buen ciudadano, un buen padre y muchas cosas. Muchachos, chicas, esos son temas para el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, pero el día domingo debe estar dedicado a Jesús. Y es por eso que nos dice que no solamente debemos predicar, dar información, sino buscar una decisión personal en los oyentes, y es que hombres y mujeres que pueden negar a Cristo, pueden creer algo, pueden creer mucho, tienen que venir a la fe completa, al nuevo nacimiento que hay en Cristo Jesús, por la gracia de Dios a través de la fe, Efesios 2:8. Por lo tanto, un ministro excelente siempre va a tener una congregación que crece si está haciendo las cosas bien. A veces he tenido
Podría dar muchos ejemplos, me voy a guardar uno para más adelante, pero ¿cómo es posible que a veces congregaciones que un día fueron bendecidas por Dios con miles de personas, vino un nuevo pastor, cambió el tema y la congregación decreció en asistencia? Si ustedes y yo nos proponemos exaltar a Cristo, predicar su persona, su obra, el Espíritu Santo se va a ocupar de que haya salvación y gente que crea. Noten bien, nos dice que vino para que todos creyeran en Él. Esto a mí me habla de posibilidades, no de estancamiento, sino de que tiene que haber crecimiento. Si un hombre, una mujer han sido llamados por Dios, tiene que haber fruto, tiene que haber aumento. No puede ser que Pablo plantó, Apolo regó y a mí se me queman todas las semillas. No, momentito. Si una iglesia va decreciendo en número, un ministerio va bajando, achicándose, hay un problema. Y ese problema en el 99% está en este lugar que yo estoy ocupando, en el púlpito. Porque no nos quepa la menor duda, queridos, que el punto central del ministerio cristiano es la comunicación del mensaje. El resto viene por añadiduras. Dios nos mandó a hacer discípulos y para poder hacer discípulos hay que predicar a Cristo. Después podemos hacer una emisora de radio, poner un hospital, poner una escuela. Pero todos los que somos llamados a servir a Cristo, el test de nuestra utilidad en el servicio se mide en la conversión de personas que aceptan a Cristo como su Señor y Salvador personal, en ese orden. Por lo tanto, qué enseñanza tremenda. Cuarta característica de un ministro excelente. Tenemos que hablar en el versículo 8 de los peligros que corremos todos los ministros. Como dice Juan, habiéndonos dicho que Él vino para dar testimonio de la luz, ahora nos enfatiza, Él no era la luz, sino un testigo de la luz. ¿Por qué habrá dicho esto? Si ya lo había dicho hace un segundo atrás. ¿Por qué enfatizarlo de nuevo? ¿Por qué repetirlo? Creo, mis amados, que el Espíritu Santo no se equivoca en lo que hace. Y si Él puso esta frase acá es para indicarnos, cuidado, bandera roja, peligro, alarma, cuidado. ¿Qué quiero decir? Nos dice enfáticamente que Él no era la luz, sino un testigo de la luz. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué esta afirmación? Bueno, mis hermanos, porque acá todos los pastores y todos los que servimos a Dios, esta profesión en la cual yo estoy, que es ser pastor, tiene tentaciones peculiares que no están en las otras profesiones. Miren, el ministerio, si ustedes y yo hacemos las cosas bien, el Señor nos va a bendecir. Y como acabo de decir hace un instante, si hacemos las cosas bien, predicamos a Cristo, amamos al rebaño, la gente se va a salvar y la congregación va a crecer. El ministerio que sea va a crecer. ¿Y qué pasa? Que con el crecimiento, el Señor a todos nos da una cierta medida de visibilidad, prestigio, la gente comienza a contribuir y se empiezan a levantar templos y esto y aquello. Ustedes saben. Y una persona bendecida por Dios pasa a ser de influencia para todos los demás. Y uno de los grandes peligros es que cuando llega la bendición podemos llegar a la conclusión en algún momento debido a la lucha espiritual de que después de todo no es tanto por la gracia de Dios sino por mis habilidades naturales. Ahí hay un peligro. Y la persona comienza a creerse cosas que no son. Años atrás escuché al doctor Howard Hendricks
que fue profesor en el seminario de Dallas, tuvo una carrera muy distinguida, decir: la mayor amenaza para su ministerio es el ministerio. ¿Cómo? Y siguió diciendo: estar tan ocupados en lo que estamos haciendo que nos olvidamos de lo que estamos llegando a hacer. ¿Quieren marcar esa frase? Yo la tengo grabada en mi corazón desde el primer día que se la escuché decir al doctor Hendricks. ¿Cuán cierto? El ministerio tiene trampas. Una es que las demandas de la gente son tantas, las expectativas son tan gigantes, que comenzamos a correr en esto y aquello y hacemos, y la tentación es cortar la comunión con Dios. Correr la carrera con un tanque vacío. Ahí hay un peligro enorme. Eso fue lo que me dijo un pastor sabio con muchos años cuando comencé mi primer pastorado en 1985. Jorge, cuidado con querer correr la carrera con un tanque vacío. Tenía razón. El gran problema es que las ocupaciones pueden llegar a que dejemos para lo último lo más importante. La mayoría de las veces le pregunto a los pastores, ¿a qué le dedican más tiempo? ¿A servir todo lo que hay que hacer o a la preparación de su alma y de su sermón para el día domingo? Y todos me dicen, es que tengo que correr con tantas cosas que no me da tiempo para esto. Ahí está la trampa del enemigo. Y entonces dejamos lo más importante, que es la comunicación del mensaje, para ocuparnos en otras cosas. Y en el proceso dejamos de crecer espiritualmente y nos secamos. Miren, no se olviden. Si un sermón va a ser efectivo, se fundamenta sobre dos pilares bien gruesos. Uno es la preparación del discurso, del sermón. Pero tan igualmente importante, o más aún, es la preparación mía como el instrumento de Dios para comunicar ese sermón. Los dos van tomados de la mano. Y justamente el peligro es de que corriendo con 1.000.000 de cosas, dejamos a un lado lo más importante. Bueno, ahí hay un peligro. Es por eso que, como les decía, el diablo va a venir de 1000 maneras. Y vean ustedes, creo que el ministerio, una de las tentaciones más grandes que tenemos es el orgullo del intelecto. Hay tantas ideas dando vuelta que el diablo viene y te dice, mira, esta es la panacea para tu iglesia, para tu ministerio, hace esto y la gente va a fluir. Cuidado, mis hermanos. Tantas veces he dicho, lo enfatizo en mi libro de predicación, en muchos púlpitos contemporáneos se han cambiado las buenas noticias por buena consejería. Se dan temas lindos, buenos, nobles, pero la persona no se salva. Estamos predicando moralidad, no salvación. Hay un peligro allí. Y si a todo eso le agregamos las trampas con la plata y el sexo y esto y lo otro, bueno, ¿quién puede sorprenderse que en el día de hoy haya tanta confusión y tantas cosas que deshonran el nombre del Señor? Les cuento una historia, con todo respeto, yo no estoy acá para juzgar a nadie, pero ahí van a ver un par de fotos que les mostramos. Les cuento la historia. Era el año 91 y estábamos viviendo en Canadá con Francis y decidimos venir aquí a Los Ángeles a visitar Disneylandia. Veníamos cansados, habíamos tenido mes de mayo, 5 meses de mucha actividad muy intensa. Dijimos, bueno, tomemos unos días y entonces nos encontramos un hotel. Los que conocen Disneylandia aquí en Los Ángeles es un cuadrado gigante al otro lado de la calle.
rodeando, está lleno de hoteles, restaurantes para atender a los turistas. Nos buscamos un hotel y dijimos, bueno, este fin de semana no vamos a visitar ninguna iglesia porque tenemos apenas 4 días. Ese jueves a la mañana nos levantamos, salimos a comer desayuno y empezamos a caminar por la avenida y llegamos a la esquina donde encontramos la foto que usted tiene a la izquierda de su pantalla, con un cartel gigantesco que decía Melodyland, culto de milagro, jueves 11 de la mañana. Miramos el reloj, 11 menos 5. Y habíamos dicho, no voy a pisar ningún culto este fin de semana porque necesitamos un corte. Bueno, imagínense, a los 5 minutos estábamos en la iglesia. Allí encontramos un santuario que en la foto de la derecha apenas se alcanza a ver, pero era como una carpa gigantesca, un auditorio circular con capacidad mínimo 5.000 personas. Ese día apenas había 200. Encontramos buenos hermanos que nos dieron la bienvenida, un excelente pianista que hizo un tiempo muy bueno. Después el pastor habló y se despidió el culto. Lo que me llamó la atención de este santuario es que era en forma circular, 360 grados. Yo nunca había visto una cosa así. Me quedé pensando, ¿cómo hace este pastor para hablar? Se debe marear el hombre. Pero bueno, la pregunta era, ¿cuál es la historia de este santuario? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo llegaron a construir algo tan grande? Bueno, años más tarde, un hermano me dijo, no, lo que pasó en Melodyland es que en la década del 60 el Señor se movió con mucho poder, hubo un avivamiento gigante, todas las noches se reunían a aprender, a alabar, brum. Bueno, nos fuimos a vivir a Texas, volvimos a venir a California, y desde aquel día del 91 hasta el año 2003 que llegamos, claro, pasaron 12 años, y curiosos, le digo a Francis, vamos a ver, mi esposa, si no la conocen, vamos a ver qué pasó con aquella iglesia. Y nos fuimos, y llegamos al lugar, el cartel no estaba más, y nos metimos adentro para ver dónde estaba la iglesia, y la iglesia no estaba más. El edificio había desaparecido. Fue reemplazado por torres de hoteles. Y entonces me quedé pensando, ¿qué habrá pasado aquí? Y bueno, increíblemente, como un año más tarde, aquí en la iglesia de habla inglesa donde ministro, de la cual soy parte, se le hace la despedida a un hermano mayor que se retiraba del servicio, y entonces le pidieron que comparta su peregrinaje espiritual, y para mi sorpresa me encuentro que este hermano había sido pastor de jóvenes de esta iglesia que les estoy mencionando. Entonces un día lo invité a comer desayuno y le digo, contame un poquitito la historia de esa iglesia y cómo es que desapareció. Y lo que este buen hermano me contó, dice, mirá, dice, fueron años de gozo, milagros, bendiciones indescriptibles. El Señor utilizó al pastor Ralph para hacer cosas pero realmente impresionantes. La gente fluía al ver, impresionante. Pero lo que tantas veces ocurre, que el diablo si puede neutralizar a uno de 10, a un pastor de 10 personas, no logra mucho. Pero si puede liquidar a uno que lidera miles, sobre ese hombre, sobre esa mujer van a enfocar todas sus energías y va a largar los dardos más venenosos. Y bueno, tenía que ser así. Un buen día el líder de alabanza, que había guiado a todos, aleluya, anunció que dejaba la familia porque era gay y ahora se iba a vivir con otro hombre. Y el pastor mismo, faldas, ¿qué vamos a decir más? Lo cierto es que de a poquito la congregación fue perdiéndose
Y claro, la obra de Dios nunca desaparece, porque los creyentes siempre encuentran otro lugar donde congregarse y seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. Pero qué lástima que todos los que tenemos el privilegio de servir a mi Señor, algunos de ellos, algunas veces, caen en los peligros que el diablo nos tiende. Y lo que me llama aquí es que, cuidado, quiero decir, con la arrogancia espiritual, mis hermanos. Cuidado. Yo miro mi ministerio y tengo que decir, es todo por la gracia de Dios. Vuelvo a reiterar Juan 1:15, y gracia sobre gracia y sobre gracia. Pero hay pastores que se la creen, se les sube el humo del éxito, la copa del éxito se les sube a la cabeza y entonces empiezan a creer que son apóstoles y profetas y se ponen títulos y consideran que está todo muy bien si manejan una limusín y viven en un departamento con grifos de oro. Cuidado, mis hermanos. Acá nos dice que Juan no era la luz, vino a dar testimonio de la luz. Que el diablo no nos haga caer en la trampa, apelando a nuestra arrogancia espiritual. Me encanta lo que decía Carlos Spurgeon. Un ministro santo es un arma poderosa en las manos de Dios. Vamos a reiterar esa frase. Un ministro santo es un arma poderosa en las manos de Dios. ¿Cómo está nuestra santidad en este día? Confío que todos estemos creciendo en ella. Es por eso que quiero cerrar el estudio dejándonos 4 desafíos para ustedes y para mí, que vienen justamente de lo que acabamos de estar analizando. Primer desafío. Dios envía. ¿Te ha llamado Dios? Dios envía, te ha llamado Dios. Yo confío que todos los que me están escuchando en este día puedan decir, yo me conecté con Dios, me cambió la vida. No quiero entrar en este tema, lo voy a tratar en el próximo, pero en un momento, al igual que Nehemías, una necesidad, una visión, un ¡boom! El libro de Jeremías, si ustedes lo han leído, el Señor muchas veces se queja de los falsos profetas que decía, estos corrían y profetizaban cuando yo no los mandé. Mis hermanos, si hemos sido llamados, debe haber fruto, debe haber crecimiento, debe haber conversiones, debe haber movimiento para bien. Por lo tanto, a todos los que me están escuchando, viendo, les digo, te ha enviado Dios, te ha llamado. Espero que todos podamos decir con todo el corazón, amén, amén, así es. Y mi deseo es que tengan mayor bendición en la tarea. Segundo, Dios te ha enviado a dar testimonio de la luz. ¿Cómo estamos cumpliendo nuestra misión? Se los dije varias veces. El púlpito cristiano existe para exaltar a Cristo, especialmente nosotros los pastores, cuando predicamos en la reunión principal de la semana. Me temo que si sacamos a Cristo, las consecuencias van a sacarse calamitosas. Aquí les presento una frase que es mía, pero se las pongo en la pantalla, porque es lo que he visto en 53 años de servicio. Y es, cuando el púlpito pierde el fuego, la iglesia pierde la fe. Y el mundo desciende a peores profundidades de oscuridad espiritual. Mis hermanos, el daño que hace un ministro que no está iluminado por Cristo y con un corazón en fuego es indescriptible. Y en el día de hoy estamos, no sé qué es lo que pasa en Latinoamérica,
Pero de aquí de Norteamérica está saliendo un nuevo estilo de sermones, que es contar historias interesantes sin comida espiritual. Y mientras la gente diga, ¡ay, qué linda historia!, es todo lo que hace falta. Mis hermanos, con tristeza tengo que decir que muchas veces me he sentado en un culto, he escuchado la predicación y digo, ¿y este quiere que yo me haga cristiano con este sermón? Pobrecito. No puede ser así. Confío que todos los que me están escuchando puedan decir, tengo el corazón en fuego y la preparación y el desarrollo del sermón es algo digno del nombre del Señor. Tercero, Dios quiere ver personas que crecen y se salvan. ¿Cómo están los resultados de nuestra labor? Mis hermanos, yo no puedo aceptar que una persona trabaje años y no vea ningún resultado. Yo en casa tengo una casa chiquita, tengo unos arbolitos ahí de cítricos, naranjas, mandarinas, pomelos. Y queridos, hacer prosperar un árbol y que dé frutos lleva esfuerzo. Hay que plantar, regar, fertilizar, hay que pelear con las hormigas, los insectos, las ardillas. Y la naturaleza es difícil, hay un año que produce, otro año no produce, un año produce mucho, otro poco. Pero qué gozo que da cuando el árbol se llena de frutos y uno dice, el esfuerzo valió la pena. Lo que se ve en la naturaleza también se ve en el ministerio. No puede ser que una persona trabaje y nunca hay fruto. El Señor dijo, en esto he glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y así demuestren que son mis discípulos. Es por eso que el escritor de la carta a los Hebreos nos exhorta, vean ustedes, examinen la tarea de vuestros líderes espirituales, como dice en Hebreos 13:7. Acuérdense de sus pastores, que les hablaron la palabra de Dios. Ahí está, ese es el corazón del ministerio, esa es la tarea principal, no se olvide, lo volvemos a decir. Y lo que sigue, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Ahí estamos. Si hacemos las cosas bien, tiene que haber resultados concretos, visibles, medibles. Tiene que haber avance. Cuarto, el ministerio tiene peligros particulares. Estamos venciendo sobre ellos. Cerramos con la afirmación del apóstol Pablo. Este hombre que fue llamado por Dios, enviado por Dios, que nos da el modelo de lo que se debe predicar, que tuvo que pelear 1000 batallas y que al final de su carrera nos dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La primera frase, el apóstol mira para atrás y dice, he peleado la buena batalla. Vean ustedes, fue un conflicto gigantesco. En el pasado, el servicio. En el presente, he acabado la carrera. Y vaya, tantos corredores se quedan sin combustible, tantos atletas nunca llegan a la meta. Y mirando hacia el futuro, este hombre que ha guardado la fe, nos dice, me espera la corona de justicia. Mis amados, al presentarles este tema, mi deseo, mi oración ferviente, mi deseo sincero es que el Señor, por su poder, haga de cada uno de nosotros esto que se dice de Juan el Bautista. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
Y que un día cuando nos vayamos de este mundo, o antes, la gente que nos conoce puedan decir, yo voy a esa iglesia, estoy en ese lugar congregado porque encontré un hombre, una mujer, que es un verdadero testigo de Jesús, que nos recuerda que Él no es la luz, sino que la luz es el Señor, y continuamente nos alienta y nos exhorta a poner nuestra vida bien con Dios, amar a Jesús con amor creciente, a servirle con mayor fervor y eficiencia y a vivir una vida plena en bendiciones, porque después de todo, para eso nos salvó y nos llamó el Señor con llamamiento santo. El perfil de un ministro excelente. Juan nos da una excelente introducción. Confío que todos, sea que estemos empezando la carrera, que estemos en el medio finalizando, nos encuentre en el centro de la voluntad de Dios y esperando la llegada con los brazos altos en victoria para recibir la recompensa de Dios. El Señor les bendiga a todos. Gracias por escuchar en este día.